Hi, welcome to another scholarly video. In today's lesson, we're going to see comparatives and superlatives. Vamos a ver una forma en la que nosotros resaltamos la cualidad de alguien. Podemos comparar a dos personas y podemos decir que esta persona es más pequeña. O también podemos comparar a tres o más personas o a todas las personas del mundo y decir que esta persona es la más pequeña. Los comparativos es cuando comparamos a dos y los superlativos es cuando hablamos de un grupo de tres o más y decimos que esa es la persona que gana en esa cualidad. Antes de comparar, tenemos que saber qué es un adjetivo, o recordar más bien qué es un adjetivo, which is a word that describes a noun. Es una palabra que describe a un sustantivo. Tú ya sabes que un sustantivo es una persona, un lugar, una cosa o una idea. En este caso, my noun here is a movie. So I can say a bad movie, a boring movie, or an interesting movie. Bad, boring, and interesting are adjectives. Son adjetivos que están describiendo al sustantivo movie. E imagínate que yo estoy comparando a dos películas. ¿Cómo digo que esta película es peor o que es más aburrida o que es más interesante? Lo vamos a hacer con los comparativos, que es comparatives. Y para formar un comparativo existen 4 reglas. La primera regla es la más simple, que son adjetivos de una sílaba. ¿Cómo identificas cuántas sílabas tiene una palabra en inglés? Sencillo, es cuántas veces mueves los labios para poder hacer una palabra. Por ejemplo, la palabra comparatives tiene 4 sílabas. Comparatives son 4 sílabas. La palabra how tiene una sílaba. To tiene otra sílaba. Movie, 2 sílabas. What, una sílaba. Word tiene una sílaba porque solamente estás moviendo los labios una vez. Entonces, los short adjectives or one-syllable adjectives, you just gotta add an ER at the end of the word. Solamente tienes que agregar la ER al final de la palabra. Por ejemplo, tall, que es alto, dices taller. Short, que es bajo, dices shorter. Y así ya dices más alto o más bajo. Vamos a comparar a Robert y Steve. You can say Robert is shorter than Steve. Robert es más pequeño que Steve. Es muy importante poner la palabra than, que significa que. Es un que de comparación. Shorter than, más bajo que. También puedes decir Steve is taller than Robert. Y ya estás diciendo que es más alto que Robert. Ponemos el sujeto, ponemos el verbo is o también podemos poner el are. You can say, for example, Robert and Edwin are shorter than Jessica and Luisa. ¿Sabes? Puedes comparar a grupos también. Entonces, ese fue el primer caso. El segundo caso son adjetivos que tienen 2 sílabas, pero terminan en Y. Por ejemplo, happy o easy. 2 sílabas terminan en Y. Hay que ponerle la R, pero antes de eso hay que quitar la Y y poner una I latina, porque así hace el efecto de pronunciación muchísimo más fluido y más fácil. Entonces, a happy termina siendo happier. Easy termina siendo easier con una I latina, que es más feliz y más fácil. Tenemos aquí a Robert y Steve, and you can say Robert is happier than Steve, or Steve is angrier than Robert. Por su parte significa Robert es más feliz que Steve y Steve está más enojado que Robert. El caso número 3, que son los adjetivos largos. Aquellos que tienen 2 sílabas no terminan en Y o más, y a esos ya les puedes poner la palabra como prefijo more. Y ya pones el adjetivo en sí. No tienes que hacerle ninguna modificación a la palabra. Por ejemplo, difficult tiene 3 sílabas. Comfortable tiene 4 sílabas, entonces dices more difficult than, more comfortable than, more intelligent than, more beautiful than, que significa más interesante, más difícil, más cómodo, más bonito, etc. Aquí tenemos a Robert y Steve. Steve is more interesting than Robert.
Y el caso 4 son los adjetivos irregulares, que para nuestra suerte son muy pocos. El adjetivo good, que es bueno, cuando quiero comparar y decir esto es mejor, no voy a decir gooder y no voy a decir more good, tengo que decir better. Cuando digo que algo es malo y lo comparo y digo, no, pero este es más malo, voy a decir worse, que es peor, ¿sabes? De hecho, en español creo que es mejor decir peor que más malo. Y bueno, no sigue ninguna de las 3 reglas anteriores. And you can say, for example, that Robert is a better person than Steve. Tú puedes especificar qué antes del than, ¿sabes? Por ejemplo, puedes decir, is a more interesting student, a more interesting person, a more interesting brother, whatever. Por su parte, vamos a ver los superlativos, que como te dije, vamos a comparar a un grupo de 3 o más sustantivos. Y tienen igual 4 reglas y se rige por lo mismo. La primera regla es para adjetivos de una sílaba. En lugar de ponerle la ER, vamos a ponerle la EST al final. Por ejemplo, small cambia a smallest, pero es muy importante poner el artículo the antes. The smallest. The smallest, perdón, the smallest, y que significa el más pequeño. Por eso ponemos el the, para decir el. Y el EST es como el más, the smallest, big, the biggest. So you can say, this is the smallest house. Y también puedes decir en qué lo estás comparando, ¿no? In the neighborhood, en el vecindario. Or this is the biggest house in the neighborhood. Vamos a ver el caso de por qué el biggest tiene una doble G. Es a lo que yo le llamo un sándwich de vocal. La palabra big en su última y única, de hecho, sílaba, tiene un sándwich de vocal porque esta resulta siendo una consonante, esta una vocal y otra consonante. Cuando queramos ponerle el sufijo est, tenemos que dobletear la última consonante, por eso se dice biggest. Eso sucede. Y en el caso número 2 tenemos adjetivos de 2 sílabas, happy, angry, easy, y terminan con Y. En ese caso vamos a quitar la Y, ponemos una I latina y ahora sí cómodamente EST. Entonces sería the happiest, the angriest. Recuerda la pronunciación del the. Si esta palabra, de hecho nunca vas a pronunciar the, tienes que pronunciar así como the. Si la siguiente palabra es una consonante, o the, si la siguiente palabra tiene un sonido de vocal. Por eso digo the angriest y digo the happiest. And I can say here, for example, this is Robert, and Robert is the happiest person in the group, and Steve is the angriest person in the group. De hecho, pues tienes que poner con qué estás comparando, ¿no? Del grupo, del vecindario, del mundo. También puedes decir Robert is the happiest person in the world. El caso número 3 es para aquellos adjetivos de 2 o más sílabas. No terminan en Y. Y bueno, por ejemplo, sería comfortable, intelligent, beautiful, horrible, etc. Y ahí dices the most. Lo voy a resaltar por acá. Y sí, se traduce como el más. Que tú hayas puesto por acá the happiest también significa el más, ¿sabes? Entonces, Robert here is the most beautiful person in the group, and Steve here is the most horrible person in the group. Y digo con quiénes los estoy comparando, pues que es el grupo que son de 2 o más personas. El caso número 4 es para los mismos adjetivos irregulares que en el caso de los comparativos, que sería good y también que sería bad. Good, por su parte, con comparativo sabes que es better. Y para cuando es superlativo sería the best. Y pasa lo mismo con bad. Bad en comparativo es worse y acá es worst. Disculpa mi hermosa letra. Entonces así queda. Este es el adjetivo normal, este es el comparativo y este es el superlativo. ¿Sale?
Toma nota de esto porque ya lo voy a borrar. Mira, por ejemplo, aquí. He is the best player on the team. Y si este de por acá sería el peor, porque no anota ningún gol, pues tú pones he's the worst player on the team o on the world, whatever. Y ya, eso sería todo con el tema de comparativos y superlativos. Espero que te haya ayudado el video. Este es un tema que vas a ver particularmente en todo. Siempre estamos hablando de cosas y siempre estamos comparando cosas. Entonces, ponlo en práctica, busca adjetivos y por cada adjetivo en inglés, ve cuál es su forma comparativa. See you in the next grammar lesson.